El Príncipe del Sol, por Claudia Ramírez Lomelí. Parte 2. Luna. Tal vez si ella hubiera sabido lo que les esperaba, nunca les habría propuesto salir de Even, pero ya era tarde. Capítulo 11. Emil. Emil abrió los ojos y pudo notar por la ventana del carruaje que ya no había luz de día, seguían en movimiento. No tenía idea de cuántas horas llevaban viajando, pero probablemente no tardarían mucho tiempo más en llegar al lago de la Inocencia. ¿Cuánto había dormido? No tenía quien preguntarle, pues frente a él, Elion, Gianna y Mila aún estaban dormidas, las cabezas de las primeras apoyadas en cada uno de los hombros de Mila. Gabriel no estaba a la vista, así que supuso que había ido a sentarse junto al conductor. Se frotó los ojos y dejó escapar un suspiro audible. Nunca había salido de la capital por tanto tiempo sin sus padres, y eso le inquietaba un poco, aunque sabía que no debería. Odiaba esa parte de él llena de cobardía. ¿Por qué no podía simplemente armarse de valor y perder el miedo? Claro, haber venido a este viaje implicaba una gran dosis de valentía, pero todavía se sentía inquieto. Muchas cosas podían salir mal. ¿Qué tal si un rebelde los atacaba? O peor, ¿qué pasaría si un nariz cruzaba la frontera de noche? ¿Y si no lograban encontrar nada? No, no podía pensar así. Era por eso que había aceptado venir. Se había salido de su zona segura y le tocaba moverse y formar parte de la búsqueda. Lo había decidido desde aquel día en el que Elion se lo propuso por primera vez, y de no ser por culpa de celos, estaría más tranquilo. Las palabras de esa tarde no dejaban de acechar sus pensamientos. ¿Te sientes capaz de cargar con esta responsabilidad? Eso le había preguntado después de la junta con el consejo. Todos se habían ido, a excepción de Celos y Lord Anouar. Su tío había retenido a Emil posando sus alargados dedos sobre su hombro. Recordaba el escalofrío que le recorrió la espalda al contacto. El príncipe le había preguntado de qué estaba hablando, y su tío le había dicho, sin más, que no creía que estuviera listo para cargar con la corona. Pareciera que es un juego de niños para ti. Cuando el reino más te necesita, te vas de vacaciones. Emil había querido gritarle que iba en busca de la reina, que iba en una misión para encontrarla. Pero no le gritó. Más bien se quedó callado, esforzándose por no bajar la cabeza. Con la mayor compostura que pudo reunir, le explicó que este viaje era para beneficio del reino, pues hasta ahora no se había decidido por ninguna candidata, y creía que ese tiempo con ellas, alejado de todo, lo ayudaría a aclarar sus pensamientos. Ni él mismo se había creído esas palabras, y por la mirada que Celos le dedicó, parecía que él tampoco. Pero no comentó nada al respecto, más bien le dijo que estaba preocupado por Alariel. Le dijo que la nación necesitaba un rey de verdad, que supiera guiarlos en esos tiempos de sombra. Fue entonces cuando Lord Anouar, que había permanecido callado, dijo las palabras que lo dejaron helado. Necesitamos a un hombre como Lord Celos en el trono, príncipe Emil. Si usted renunciara a su cargo, le aseguro que su tío reinaría de una forma que haría que la reina Virian se sintiera orgullosa. Emil le había respondido que no hablara de su madre como si estuviera muerta. Luego los había mirado a ambos, sintiendo fuego recorriendo sus venas. Yo soy el heredero al trono de Alariel, les había querido decir. Y nadie puede quitarme lo que me corresponde. Es mi responsabilidad, es mi corona. Pero se había tragado sus palabras, no había podido sacarlas, y todavía le quemaban en la garganta. Lord Anouar se había disculpado por su impertinencia, como él mismo lo había llamado, y después Celos dejó ir al príncipe. No había podido dormir en toda la noche. Estaba seguro de que si Lord Anouar había dicho eso, era porque el consejo ya lo había discutido antes, obviamente cuando él no estaba presente. ¿Tendrían algún plan para que Celos se quedara con el trono? Era imposible, se repetía una y otra vez. Nadie podía quitarle a un heredero lo que era suyo por nacimiento. Su tío solo podría reinar si ocurría uno de estos 3 escenarios. Si Emil abdicaba la corona. Si se comprobaba que Emil carecía de sus facultades mentales. Si Emil moría sin dejar un heredero. Y Emil no tenía pensado permitir que alguna de esas cosas ocurriera, pero no podía evitar preocuparse. ¿Y si haber dejado Even había sido un error?
¿Y si, en su ausencia, el consejo conspiraba contra él? Después de todo, Celos había aprovechado el momento para decir frente a todos que él se encargaría de los asuntos de la corona mientras su sobrino se iba a divertir en sus vacaciones. Algo te molesta. La voz de Gianna lo sacó de sus pensamientos. G, dijo Emil mirándola. Parecía que llevaba tiempo despierta observándolo. No te preocupes, solo estaba pensando. Claro que me preocupo, respondió. Sus ojos verdes brillaban con la luz de la luna que entraba por la ventana. Emil, si este viaje se vuelve demasiado para ti, podemos regresar cuando quieras. Sabes que te apoyaremos en lo que decidas. Una sonrisa desganada se formó en el rostro de Emil. Nunca iba a saber cómo pagarle a la vida por haberle dado a sus amigos. Antes de que pudiera responder, el carruaje se detuvo. Gabriel no tardó en abrir la puerta, mostrando una sonrisa confiada y divertida, como si supiera algo que nadie más sabía. Emil entendía que, junto a Elion, Gabriel era el más emocionado por haber salido de Even. «Chicas, despierten, ya llegamos». Gianna dio palmadas en el hombro de Mila, quien abrió los ojos de golpe, como si se hubiera dormido estando alerta. «¿Cuánto tiempo dormí?», preguntó alzando su mano para revolver los cabellos de Elion. «Despierta, ya llegamos». A diferencia de Mila, Elion abrió los ojos con lentitud, aunque cuando se dio cuenta de por qué la habían despertado, los abrió como platos. «¡Oh, por Helios! ¿Llegamos?», exclamó, levantándose para dirigirse a la salida. Gabriel saltó de la puerta y Elion lo siguió. Al ver a Elion salir, Emil se apresuró para hacerlo también, pues por nada del mundo quería perderse su reacción. No tenía idea de por qué le emocionaba presenciar la reacción de su amiga, pero tampoco se lo cuestionó mucho. Caminó hasta quedar a su lado y la miró, primero de reojo, pero al notar que ella estaba perdida en lo que tenía enfrente, volteó su rostro para ver de lleno el de ella. Los ojos de Elion se veían casi blancos con la luz de la luna dándole directamente. Además, estaban llenos de asombro. Hacía cuánto que Emil no sentía asombro por algo. Y aquí estaba Elion, a un lado de él, con sus ojos reflejando emociones puras y que Emil quisiera volver a sentir. Algo en su interior se removió. «Es hermoso», dijo Gianna parándose a un lado de Emil. Eso hizo que dejara de mirar a Elion y volteara a apreciar el lago. Nunca lo había visto antes en persona, nada más en mapas de Fenrir. Definitivamente era bello, pero no solo eso, era majestuoso. Las estrellas y la luna se reflejaban en sus aguas, y eso hacía de la vista algo aún más espectacular. También era bastante más grande que el lago que tenían en Even, en el que de niño tanto jugó con Gabriel y Ezra, y le transmitía una sensación extraña, pero no podía ponerle palabras. «Es como si sus aguas palpitaran y estuvieran vivas», susurró Elion. Emil la miró de inmediato, pues ella acababa de decir en alto exactamente lo que él sentía y no sabía explicar. «Su Alteza, la casa está lista», anunció Caleb, uno de los guardias que los había acompañado. A su lado se encontraba una anciana regordeta y de estatura baja. «Ella es Ona, se encargará de la comida y de cualquier cosa que necesiten dentro de la casa. Nosotros dormiremos en el pabellón que se encuentra a un lado». Emil asintió y procedió a mirar la casa, que más bien parecía un pequeño palacio. Era mucho más grande de lo que él pensaba que sería. La construcción era antigua, hecha de madera, con paredes que en su mayor parte eran ventanas, para poder estar en contacto con la naturaleza en todo momento. A unos metros de distancia estaba el pabellón en el que dormiría la Guardia Real, que más bien parecía una casa normal. ¿Entramos?, dijo Mila comenzando a caminar hacia la entrada. «Hay que acomodarnos para pasar la noche». «No puedo creer que estemos aquí». La voz cantarina de Elion sonaba a celebración. La casa tenía 3 plantas. Ona les había dado un recorrido mientras les contaba que su familia trabajaba en el castillo desde hacía muchos años, y que a ella la enviaban de vez en cuando a este lugar para su mantenimiento, y que ahora se quedaría con ellos durante sus 2 semanas de estancia y dormiría en el cuarto de servicio que se encontraba en la planta baja por si necesitaban cualquier cosa. Una vez que conocieron la propiedad, los llevó al comedor,
que estaba en la primera planta. La cena ya estaba servida y todos la engulleron casi sin hablar, pues el hambre después de un largo viaje en carruaje era más intensa que sus ganas de comunicarse entre ellos. Después de acabar con su cena, se dirigieron a las habitaciones, que se encontraban en la tercera planta. Había suficientes dormitorios para que todos tuvieran el suyo propio, pero terminaron eligiendo el más grande, para estar juntos. Este tenía 6 camas, la una frente a la otra, así que hasta sobraría una. Luego las chicas bajaron para ver los alrededores mientras Emil y Gabriel se quedaron arriba, charlando. Después de unos cuantos minutos, Mila asomó su cabeza por la puerta de la habitación. «Vamos a hacer una fogata frente al lago. ¿Vienen?» «Pensaba ir a nadar, pero me les uno un rato», respondió Gabriel, y luego miró al príncipe. «¿Emil?» «También voy», dijo siguiendo a sus amigos fuera de la casa. Se dirigieron a donde estaba el lago y Emil oyó a sus amigas antes de verlas. ¿Acaso esas eran carcajadas? La melodiosa risa de Elion era algo que siempre le había parecido contagioso, y le encantaba que riera con tanta facilidad. Pero, ¿la risa de Gianna? Estaba seguro de que no la había escuchado reír desde que era tan solo una niña. Ella era la chica más refinada y elegante que conocía, y aunque hacerla sonreír no era tan difícil, que riera era otra cosa. Caminó un poco más aprisa y las vio a lo lejos, arrajando pedazos de leña en una pila para hacer la fogata. Gianna estaba en el suelo y su vestido se ensuciaba, cosa que Emil no podía creer. No sabía qué era lo que les había causado tanta gracia, pero no le importaba, pues estaba contemplando a la verdadera Gianna Lloyd. Lejos de su madre, podía ser ella misma y reír y ensuciarse y disfrutar. «¡Vengan ya!», gritó Elion una vez que los vio. «Necesitamos que uno de ustedes encienda la fogata». Emil corrió hacia ellas y lanzó una bola de fuego a la leña, prendiéndola al instante. Mila y Gabriel llegaron tras él, y pronto todos se habían sentado alrededor de las llamas. La noche no era especialmente fría, pero de todos modos se sentía bien estar cerca del calor. Empezaron a recordar la vez que habían hecho una fogata en el lago de Even cuando eran niños. Ezra los había cuidado y habían dormido a la intemperie. Elion sugirió que lo repitieran esa noche, pero Mila le advirtió que esa zona no era tan segura como la capital. Además, continuó la mayor de sus amigas, necesitamos un plan. Vinimos aquí para estar cerca de Hilardia y ya lo estamos. ¿Qué procede? Hay que ir ahí, respondió Elion en un tono ligero, como restando la importancia a lo que acababa de decir. Pero no había nada de simple en ir al territorio enemigo. Necesitaremos los Pegasos para cruzar el río del juramento, añadió Gabriel. Según el mapa, en la frontera por el lado de Hilardia está su capital, Pibón. Pero para llegar ahí deberemos atravesar el bosque de las ánimas, luego caminar unos 2 kilómetros más. El bosque de las ánimas. Todas las historias de terror que contaban para asustar a los niños en Alariel sucedían en ese bosque. Había una leyenda que decía que, en las noches, todas las almas en pena de los Lunaris se aparecían, y si éstas encontraban a alguien vivo, no lo dejaban salir y no se volvía a saber de esa persona. «Pero Pibón es enorme, es la ciudad más grande de todo Fenrir», dijo Gianna. «¿Cómo sabremos por dónde empezar?» «Lo más lógico sería comenzar por el puerto. Hay que buscar pistas sobre el barco hilardiano», sugirió Gabriel. Elion asintió antes de hablar. «Mi papá conoce el puerto de Pibón porque a veces le toca traer recursos, y me ha dicho que está justo a la entrada. De hecho, el acceso a la capital es un gran muelle», explicó. «Eso es conveniente». Emil suponía que sí tenía sentido comenzar ahí, pero el solo hecho de ir a Hilardia ya era un plan que tenía muchos escenarios que podrían terminar en muerte y desgracia para todos. «Si nos ven llegar con Pegasos van a saber que venimos de Alariel, así que tendríamos que dejarlos ocultos en el bosque y caminar hacia el puerto», dijo Emil. «El problema es que los Pegasos son de la Guardia Real. No podemos simplemente robárselos». «Emil, esa es una palabra muy fuerte. Solo los tomaremos prestados», respondió Elion sonriendo. En verdad estaba emocionada. Emil sabía que la chica no pensaba pedirles permiso a los soldados para tomar los Pegasos.
Creo que nuestra mejor apuesta es dividirnos. Un grupo distrae a los guardias y el otro bailardia, dijo Mila. Pero esa visita solo debe ser de unas horas. Tenemos que volver a Lariel antes del anochecer. Sería una misión suicida permanecer en Hilardia cuando la luna esté en el cielo. Eso era seguro. Hilardia estaba lleno de lunaris. Debían ir cuando el sol estuviera en su máximo apogeo y ellos tuvieran ventaja. Se quedaron unas cuantas horas más elaborando un plan para la primera misión de investigación. Al principio, los únicos totalmente convencidos eran Elion y Gabriel, pero pronto todos los demás empezaron a dar ideas y a animarse con el plan, incluso Emil. Si hacían todo bien, deberían estar volviendo al lago de la Inocencia justo antes del anochecer. ¿Todos entendieron?, preguntó Mila, posando sus expresivos ojos azules en los de cada uno. Asintieron y enseguida Gabriel se puso de pie. «Oye, no te vayas a dormir», exclamó Gianna. «Aún es temprano. Hace tiempo que no estamos todos juntos así». «Voy a nadar. Podemos seguir todos juntos si vienen también». Dicho esto, Gabriel comenzó a correr hacia el gran lago y no se detuvo mientras se quitaba la parte de arriba de su vestimenta. Soltó un grito cargado de euforia y se lanzó al agua, como si perteneciera a esta. A Emil le gustaba el agua, pero lo de Gabriel era una fascinación. Y era curioso, pues tenía una fuerte afinidad con el fuego. Alguna vez se lo había comentado, y su amigo le había respondido que el fuego lo llenaba, pero que el agua lo hacía sentir libre. Su vestimenta era un poco más compleja que la de Gabriel, pero nada tan ostentoso como lo que debía usar a diario en el castillo, por lo que pronto se quitó la parte de arriba y corrió tras su amigo, lanzándose al lago. Cuando su cuerpo hizo contacto con el agua, se estremeció, pues estaba helada. Sacó la cabeza para tomar aire y vio a su amigo nadando por todo el lago como si fuera parte de él. ¿Van a meterse?, les preguntó a las chicas que ya se habían acercado. «Por supuesto», dijo Mila quitándose su vestimenta y quedando tan solo con sus prendas interiores, que eran como una túnica delgada que le llegaba hasta la mitad de los muslos. Los ojos de Mila se posaron en los de Emil y al ver su cara, levantó las cejas y sonrió de medio lado. «¿Qué? ¿No habías visto a una mujer en paños menores?». Emil se sonrojó con ese comentario, pues era evidente que la había estado observando y ella se había dado cuenta. «Oh, Helios». El calor de la vergüenza había hecho que el agua ya no se sintiera tan helada. «No, es decir... Pero no tenía idea de qué decir. Veía a sus amigas cada año, pero desde que eran niños no nadaban juntos». Elion se estaba riendo. Emil no sabía si se reía con él o de él. Muy probablemente era la segunda opción. Por otro lado, Gianna sí se veía un poco más apenada mientras se quitaba su vestido. Emil al fin pudo desviar la mirada sin saber muy bien qué estaba pasando. Sus amigas ya no eran aquellas niñas que conoció. Se habían convertido en mujeres, y aparentemente Emil apenas se estaba dando cuenta. Mila lo salpicó cuando se lanzó al lago seguida de Gianna. Las dos comenzaron a nadar para alcanzar a Gabriel, que ya se encontraba un poco más lejos. «¿Cómo pueden ver? Está muy oscuro», preguntó Elion sentándose en la orilla del lago. Recogió la falda de su vestido y metió las piernas, y luego hizo que aparecieran varios destellos de luz que guió hacia donde estaban sus amigos. «¿No vas a nadar?» «No soy muy fanática del agua. Digamos que le tengo respeto». Esa confesión tomó a Emil por sorpresa. No tanto porque fuera inesperado, sino porque no tenía idea. Elion jamás había mencionado que no le gustara el agua. Podía recordar cuando eran niños y todos nadaban juntos. Ella parecía disfrutarlo igual que los demás. Suponía que con los años había dejado de gustarle, y él no lo sabía precisamente porque llevaban tiempo sin meterse al lago de Even. «No te pierdes de mucho, está helada», dijo Emil. «Si nadas un poco se te quitará el frío. Prefiero acompañarte. Tú harías lo mismo si nuestros lugares estuvieran invertidos». Ella alzó una ceja y sonrió. «No lo sé. ¿Estás seguro?» Lo estaba. «Sí». Elion lo miró de una forma extraña. Nunca antes lo había mirado así.
Emil apenas iba a decir algo cuando su pie izquierdo fue jalado con fuerza bajo el agua, hundiéndolo por completo. Entró en pánico mientras el agua pasaba por su garganta, pero luego sintió su pie liberado y salió a la superficie tosiendo sin parar. La risa de Gabriel explotó a un lado de él. «¡Eres lo peor!». Gianna regañó a su hermano arrojándole agua con sus 2 manos. Gabriel le arrojó mucha más agua con una sola mano. No había parado de reír. «¿Eso te divirtió?», respondió Emil lanzándose encima de Gabriel para intentar hundirlo. Solo intentar, pues el cuerpo de su amigo era mucho más grande que el suyo, aunque de pronto sintió que lo estaba logrando y vio que Gianna y Mila se habían unido a él, y ahora los 3 hundían a Gabriel, o casi. En eso escuchó un chapuzón y vio que Elion se había unido para apoyar a la causa. Entre los 4 lo lograron y empezaron a aplaudir en señal de victoria. Gabriel salió a la superficie al cabo de unos segundos, aunque él sí había cerrado la boca, así que no estaba tosiendo. Sonreía mientras se retiraba el agua de los ojos con el dorso de la mano. Emil miró a Elion. «Pensé que no te gustaba el agua». «No es mi cosa favorita, pero somos un equipo», respondió sonriente. «Si mi equipo me necesita, ahí voy a estar». Dicho esto, nadó hacia la orilla y salió del lago, volviendo a sentarse en donde había estado. Su vestido descansaba en el pasto a un lado de ella. Una guerra de agua empezó entonces. Todos se acercaron a Elion y comenzaron a lanzar agua y a patear, y las risas no se hicieron esperar. Las luces de la chica los habían seguido, y ahora estaban justo encima de ellos, iluminándolos. Emil iba a recordar esa noche como una de las últimas en las que había sido completamente feliz al lado de sus amigos. Aunque en ese momento no lo sabía, pues su corazón todavía era inocente y no conocía la verdadera oscuridad. Nunca olvidaría que, riendo y jugando a la luz de la luna, se sintió pleno, seguro y dichoso. No olvidaría que en su mente solo corría el pensamiento de querer estar con ellos para toda la vida.